Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana con votación dividida. El Consejo General del IFE determinó rebajar las multas al PAN, al Partido Nueva Alianza y al Movimiento Ciudadano por el rebase de topes de campaña durante la elección presidencial de 2012. Francisco Rubio tiene el seguimiento de esta información. Francisco pues ha seguido de cerca precisamente lo que fue el debate ayer y la votación dividida porque no estaba fácil la resolución sobre el tema. Estamos viendo cómo las sanciones económicas a estos partidos políticos pues finalmente se redujeron, se le rebajaron las multas y pues el IFE decidió no modificar las multas a otros, en este caso al PRI y al PRD. Hay toda una recuperación, digamos, de los momentos más intensos del debate que tuvo lugar ayer en el Consejo General del IFE sobre este tema que nos vuelve a llevar al asunto del dinero, de la utilización de los recursos para las campañas, de los que se rebasan, los topes de campaña que se rebasan, de las afectaciones que esto puede tener, pues, en la propia, no solo la contienda, sino la representación social de nuestro país, porque bueno, pues llegan campañas ya tocadas por topes de campaña rebasados y todo lo que significa esto en términos de equidad, que es un concepto, una noción básica para la democracia, para el ejercicio democrático y que no necesariamente se cumple y que a la hora de ver quién rebasó los topes y qué sucedió en el camino, lo que se logra registrar con el sistema de fiscalización, bueno, pues ya es, digamos, si no demasiado tarde, se reduce ya a un tema de multas. Entonces, bueno, todo un asunto que, por cierto, será motivo de análisis y discusión con la reforma político-electoral que está por discutirse. Ya hemos oído al PAN y al PRD hablar precisamente de lo que tendrá la reforma político-electoral, lo que van a discutir, y entre otras cosas está el asunto del tope de campaña. El PAN, por ejemplo, está planteando que si se rebasa, que en una reforma que viene, si se rebasa el tope de campaña, por ejemplo, en una elección presidencial, debe anularse precisamente el resultado de quien haya rebasado el tope de campaña. En fin, cosas que están ahí y que tendrán que discutirse muy ampliamente. Por lo pronto, en lo que a multas se refiere, Francisco Rubio, te saludo, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Auditorio, un placer saludarlos, porque la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos utilizó criterios de rebase de tope de gasto de campaña y no de gasto ordinario. El Consejo General del IFE determinó con voto dividido iniciar procesos oficiosos, es decir, investigaciones, para reajustar hacia la baja las multas propuestas para el Partido Acción Nacional, Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, en tanto que al PRD se le mantiene la multa de 15.4 millones y al PRI de 7.4 millones de pesos. Al inicio de la discusión del informe consolidado de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos respecto de los informes anuales de ingresos y egresos del ejercicio 2012, el consejero presidente Leonardo Valdés Zurita reconoció que el actual modelo de fiscalización debe de perfeccionarse. Los resultados que están hoy a nuestra consideración advierten que el modelo vigente de fiscalización es el más robusto que hemos contado, con el que hemos contado los mexicanos, aunque evidentemente, como todo, es claramente perfectible. De ahí que, desde mi perspectiva, el diseño de un eventual nuevo modelo de fiscalización no debe partir de cero. Debe perfeccionarse el actual, considerando los desafíos que todos atestiguamos en el pasado proceso electoral y retomando las enseñanzas que ha dejado la profesionalización de las labores de fiscalización. Y Carmen, auditorio, es que a decir de los partidos políticos, el titular de la Unidad de Fiscalización, Alfredo Cristalinas Kauritz, utilizó criterios propios de topes de gasto de campaña, que no es el caso, sino de gastos ordinarios. Y no solo ello, sino que en estos criterios, a decir del representante del PRD ante el IFE, Camerino Eleazar Márquez Madrid, pues Alfredo Cristalinas actuó a favor del PRI. El actuar de la Unidad de Fiscalización y al no presentar los recursos que se utilizaron en este contrato que ha sido tan discutido sobre las tarjetas monos. Nosotros quisiéramos informar a este Consejo General el derecho que nos asiste para poder proceder de acuerdo al artículo 380
sobre una queja que tendremos que presentar contra el titular de la unidad de fiscalización por ocultar y permitir que esta unidad de fiscalización encubra al PRI a no sancionarlo por ocultar estos gastos del contrato con estas empresas que permitieron la triangulación de recursos privados de empresas mercantiles que no están acreditados ni como gastos de campaña ni como gastos ordinarios. Y bueno, además el consejero Alfredo Figueroa Fernández, Carmen, auditorio, advirtió el riesgo de que se aprobara este proyecto sin tomar en cuenta de que no se realizó una investigación en torno a un presunto préstamo de dinero con intereses debajo de los bancarios. Escuchemos al respecto la advertencia de Alfredo Figueroa Fernández. Aceptar las conclusiones del dictamen de la unidad de fiscalización en esta materia es legalizar incluso la posibilidad de que existan aportaciones privadas a los partidos políticos de nuestro país. Si todos los partidos políticos tienen como posibilidad hacer contratos de esta naturaleza para financiar sus campañas y tener tasas de financiamiento del 3%, a las que no está sujeto, por cierto, ni los trabajadores mexicanos en la contratación de un crédito inmobiliario. Entonces, ante lo que particularmente estamos, es ante la legalización probable de conductas que terminarán por distorsionar la naturaleza de la competencia política y de la equidad en las contiendas electorales. Aceptar sin más, después de una interpretación que, por ejemplo, los hay, algunos de los hombres más ricos del mundo en México financian una campaña estableciendo una tasa de interés de 1%, 2% o 3%, como es el caso, representaría desigualar a los partidos políticos en su capacidad de contraer servicios crediticios respecto del proceso de competencia política, porque no están circunscritos como se prevé en el propio reglamento de fiscalización del sistema financiero y bancario de nuestro país. Y bueno, de esta forma, Carmen, las sanciones aprobadas por el Consejo General del IFE son la más alta al PRD de más de 15.465.000 pesos, PRI superior a los 7.779.000 pesos, PAN de más de 5.385.000 pesos, Movimiento Ciudadano 2.046.000 pesos, PT 1.622.000 pesos y Verde Ecologista de 187.488 pesos. Carmen, auditorio del reporte. Gracias por tu información, Francisco, y buenos días. Muy buen día. Buenos días. Pues el Consejo General del IFE determinó no abrir estas nuevas líneas de investigación en el caso Monex. Dice que pues se cumplieron con las normas de fiscalización, pero bueno, finalmente dio vista a la unidad fiscalizadora de los partidos políticos sobre la utilización de 2 tarjetas de BBVA Bancomer para distribución, dispersar recursos. Así que bueno, vamos viendo hasta dónde llega el tema de la fiscalización y dónde quedó finalmente uno de los elementos que marcó de una forma muy notable la campaña político-electoral rumbo a la presidencia de México, en este caso que hemos llamado el caso Monex, que no fue otra cosa más que la utilización de herramientas de dispersión de recursos favorecidas por esta institución financiera conocida como Monex. Se pudo demostrar que hubo un mecanismo de dispersión de recursos, hubo contratos y informaciones que aquí presentamos muy ampliamente. Lo que falta por saberse con claridad, y creo que ya no será por la vía del IFE, es el origen de esos recursos. Se supo de la dispersión de los mismos que se conducían, desde luego, a la propia campaña presidencial de quien hoy es presidente de la República. Pero bueno, queda ahí el debate abierto sobre las eficiencias en los mecanismos de fiscalización de las campañas en nuestro país. Ayer el tema se centró en las multas. Después de Mardonio Carballo, que está a continuación con nosotros en esta mesa de trabajo y de discusión, Francisco Labastida Ochoa, Manuel Bartlett y Juan Buenotorio, el tema, la energía y el petróleo.